Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre electrónica potencia, cosas generales, importantes, em, cómo funcionan algunas cosas y sobre todo vamos a hablar de maneras más cualitativas del cómo funciona y no digo, el por qué funciona y no las especificaciones que tiene como de ecuaciones, números y todas esas cosas. Entonces, siguiente. Bueno, entonces para iniciar, pues vamos a especificarnos básicamente en los rectificadores ACDC y pues tenemos estos tipos. Entonces tenemos la disminución de rizada de voltaje por medio de un capacitor, el conversor dual monofásico con tiristores, el rectificador de onda completa con puente de diodos, el rectificador multifase y por último el convertidor trifásico full con tiristores. Pues para iniciar tenemos la rectificación de voltaje por medio de un capacitor. Y es que el rizado puede reducirse notablemente mediante el condensador. También se le conoce a esta reducción del rizado como un filtrado, y pues es la reducción a un valor mucho más pequeño de la componente alterna remanente tras la rectificación. Esto es muy usado, por ejemplo, cuando se quiere evitar, cuando se tiene un zumbido y se quiere evitar, entonces pues se le pone un capacitor para evitar. Básicamente se tienen estos pasos o estas diferencias. El primero pues es la señal de entrada. La del centro es la señal filtrada después de los cuatro diodos del puente de diodos que se tenía anteriormente, que está acá. Y por último pues se tiene ya la señal con el capacitor, pues se evita mucho más el rizado. Estos son los ejemplos de la rectificación en el circuito en el que se mostraba anteriormente, en este que consta pues, de cuatro diodos, que es un rectificador de onda completa, la carga y el capacitor. Se generaría una respuesta como la que se ve aquí abajo, que básicamente pues es la azul, es la que rectifica o la que elimina el rizado del capacitor, y la de arriba sería una rectificación de media onda. A la derecha pues ya sería una rectificación con un capacitor defectuoso, y pues esta sería la señal de salida que se obtendría. Bueno, un conversor dual monofásico con tiristores. Aquí la corriente circulante mantiene la circulación o la conducción continua en ambos convertidores durante todo el rango de control sin depender de la carga. Los dos convertidores son estos, este es el primero y este es el segundo, que pues cuenta con cuatro tiristores. Y pues como un convertidor siempre funciona como rectificador y el otro actúa como inversor, el flujo de potencia es posible en cualquier dirección y en cualquier momento. Aquí pues se tienen básicamente las señales de salida del convertidor. Eh, Aquí se presenta el primer convertidor, esta imagen, esta gráfica es del primer convertidor, donde se va a generar una rectificación de 0 a un ángulo que se va a llamar alfa 1 y se va a generar esto. Después, en pi hasta pi más alfa 1 se va a generar nuevamente otra rectificación. Luego para el convertidor 2, que sería la gráfica número 3, se tiene que en pi menos alfa 1 se va a generar la rectificación, y en 2pi menos alfa 1 también se va a generar nuevamente otra rectificación, obteniendo la gráfica número 4, que sería la de salida. Ok, ahora vamos con otra parte importante que es el rectificador de onda completa. Ya se vio al principio el circuito, bueno, el esquemático, pero pues ahora vamos a ahondar un poco más en eso. Listo. Básicamente tiene muchas formas, pero al final la solución es la misma y es básicamente rectificar la onda. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones de cómo se hace. Sobre todo, se podría decir que es con o sin capacitancia lo que cambia en estos esquemáticos, en estas dos formas de hacerlo.
pero pues hay varios métodos en los que uno puede colocar dos diodos directamente y se conecta la parte positiva y la parte negativa del generador AC se conecta a otros dos diodos que están en serie. Pero pues esto ya es más que todo cuestiones de diseño, porque al final van a funcionar de la misma manera. Entonces vamos a ir a la primera gráfica, donde están los planos, y vemos que la señal AC que nos están dando es la primera. Básicamente es una onda sinusoidal, que va desde positivo hasta negativo, con un periodo pi, y va cambiando. Luego, ¿qué pasa? Se invierten las partes negativas y se pasan a ser positivas. Entonces todos los periodos útiles que tenemos serían positivos. Y por cada periodo de pi, pues se repite. Sube y baja, sube, 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 sube. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, miremos cualquiera de los dos esquemáticos, no importa, porque básicamente la parte donde se está alimentando positivamente está diciendo, bueno, la parte del diodo que tiene resistencia al voltaje inverso se vuelve un circuito abierto. Y la otra hace continuidad. ¿Qué pasa cuando hace continuidad? Le dice, bueno, yo soy el que voy a mandar la energía, la manda con toda, ¿sí? Abre el camino y la manda por la resistencia de carga. Luego, ¿qué pasa? Cuando pasa por la resistencia de carga, pasa por el diodo número 3 y este se abre. Y dice, ah, bueno, entonces yo voy a ser el que devuelva eso. Listo, entonces ahí estamos pasando la primera parte, la primera parte de la onda seno. ¿Qué pasa con la parte negativa? Tenemos que decirle al diodo 2, o bueno, sí, le tenemos que decir al diodo 2, bueno, ahora a usted le toca conducir y tiene que inducir al diodo 1 hasta que sea un circuito abierto, que es lo que estamos viendo básicamente. Por eso se dice, en el diodo 1 y en el diodo 3 hay una saturación reversa o un voltaje reverso en la segunda parte, en la segunda vuelta de la onda. Em, Palabras más, palabras menos, simplificando pues la idea es cómo está funcionando la inversión de la señal. Y después, si le colocamos una capacitancia, pues el riesgo se disminuye básicamente todo y tenemos una señal AC pura, entre comillas. Siguiente. ¿Qué pasa ahora con un rectificador multifase? Bueno, más o menos se explicó en la segunda eh, explicación de mi compañero, pero pues ahora vamos a hablar un poco más en términos de diodos. Lo que pasa es que las tres fases tienen diferentes voltajes, pero al final el voltaje de línea tiene que ser 220 voltios, digo 240 voltios. ¿Qué pasa? A veces hay una línea que conduce más electricidad, o bueno, más tensión, y otras que no, y se tienen que compensar. Pero pues en términos generales lo que está sucediendo es lo que vemos en la primera gráfica. Tenemos las tres ondas N, ¿sí? Cada una tiene su fase y está desfasada por 120 grados entre cada una, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle, bueno, el disparo del diodo 5 al diodo 6 tiene que darse en la primera instancia. Luego, del diodo 6 al diodo 1, del diodo 1 al diodo 2 y así continuamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener lo que nosotros necesitamos. En este caso, pues esta sería la forma de la sierra, de esta sierra, pero pues si quisiéramos una amplificación eh, full, como la anterior que era con el puente de diodos, sería mucho más, em, sería diferente la forma en la cual se está tomando la señal. ¿Por qué? Listo. Entonces, en orden ascendente, miremos la segunda gráfica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estábamos diciendo que tome solamente desde la parte en la que ya no, ya el ángulo alfa pasa. Entonces, cada alfa más pi, va a cambiar de tiristor, de diodo. Y este va a decirle, bueno, usted es el que le toca ahora, entonces manda. Y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y cuando vemos más abajito las ondas, las señales que estamos mandando, esa básicamente es el significado de alfa. Cada alfa va al tiristor 1, por ejemplo. Luego cada alfa más pi va al tiristor, el diodo 2.
y cada alfa más pi va al diodo 3. Y como estos están ligados directamente a otro diodo, que es el que va a hacer la salida, básicamente, que se conecta a a la alimentación y que regresa todo, que en términos físicos sería básicamente el que manda a tierra todo. Entonces, pues estamos teniendo tres diodos que conducen y tres diodos que mandan a tierra, pero no todos pueden funcionar al mismo tiempo. Por esa razón, tienes, eh, en estos casos, eh, sobre todo se hace porque es una red trifásica, porque es importante conocer y entender que cada uno de estos diodos está funcionando de manera, pues, autónoma, y también la fase de cada uno de estos, pues, no se puede modular de diferentes maneras. Si tuviéramos un tiristor, como es el siguiente caso, por favor, pásala, que sería pues el full trifásico con tiristores, porque pues es un rectificador trifásico full hecho con tiristores. ¿Cuál es la diferencia? El ángulo de disparo. El ángulo de disparo básicamente le está diciendo, bueno, cada cuánto yo voy a disparar y voy a inducir al tiristor que esté funcionando a que se apague. Esa es la función de ello. Decirle, bueno, tu merced, haga esto y cuando me toque a mí, no me moleste. ¿Qué es lo que pasa? Se calcula. Esto es básicamente la parte fácil de cómo funcionan básicamente algunos motores cuando se quiere. Por ejemplo, regresala al puente de diodos por anterior, aquí. Eh, esta configuración se puede utilizar para hacer que funcione un motor eléctrico. Básicamente le conectas a la corriente normal. Si uno lo calienta, le conecta a la corriente, se puede quemar el motor, no funciona, porque pues la corriente o el voltaje así no es algo que uno desee dentro de un sistema. Por eso pues los cargadores tienen sus inversores, por eso es que los cables del computador tienen una celda como así, la que todo el mundo ve, porque básicamente cambian la C a DC. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Con estos cuatro diodos, inducir directamente un voltaje DC y una corriente DC para que todo sea más trabajable, mucho más fácil. Porque pues si vemos las siguientes dos imágenes o diapositivas, vamos a ver que son tres fases y nosotros cómo vamos a manejar tres fases. Pero si manejamos solo un voltaje así directamente, que sea continuo y estable en el tiempo, pues la maravilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los tiristores? Le estamos diciendo, bueno, bizcocho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta fase va a mandar, voy a inducir. Entonces, digamos el tiristor 5, él está induciendo, está diciendo, listo, yo voy a mandar la señal cada alfa. Entonces, mando cada ángulo, cada vez que pasa este ángulo, mando yo. Y se regresa por el tiristor que esté dado. En este caso, el tiristor 6, donde no está saturado reversamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, bueno, ahora me toca a mí. Ahora está volviendo la señal. Entonces estábamos haciendo así. Ahora cuando regresamos, el tiristor 6 dice, bueno, me toca a mí. Yo llevo la batuta. Entonces él se prende y dice, listo. Ahora lo mandamos al revés y se va rectificando la onda. Esto en pocas palabras es lo que hacen muchos de los conversores, muchos de los motores eléctricos, mucho de la potencia o la electrónica en general. Querer convertir señales no deseadas, señales inestables en el tiempo a algo que se pueda manejar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.